simplificación del mensaje bíblico junto con la falsa doctrina reformada de que una vez que eres salvo ya no puedes perder la salvación, ha llevado a muchísimos cristianos a relajarse en su compromiso con Dios y con su fe. Ahora bien, quiero mostrarles otro pasaje de las Escrituras. Juan, capítulo 14, versículo 6. Si queréis, ni siquiera es necesario buscarlo porque es un pasaje muy conocido. Dice ahí Jesús que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esas son palabras de Jesús. Y si meditamos en esas palabras, lo que podemos comprobar es que el Señor Jesús está diciendo que Él no es una decisión. Cristo no es un paso. Él dijo, yo soy el camino. Y un camino se hace paso a paso. Un solo paso no hace camino. Por otro lado, yo quiero aclarar que la salvación en realidad es una promesa que Cristo hace a aquellos que no solo creen en el mensaje del amor de Dios, sino que además permanecen en esa fe. Como hemos leído en Mateo 24:13, ¿verdad? Dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Claro, podríamos preguntarnos, bueno, ¿y si no persevera hasta el fin? ¿Será salvo? Creo que tal y como Jesús deja esa sentencia, esa frase claramente, creo que si no cumple el requisito de la perseverancia, no sería salvo. Pablo también habla de esto, habla de que la salvación es algo que esperamos, no es algo que ya tenemos. Aunque hay textos en la Biblia que dice que el que tiene al Hijo ya tiene la vida, pero es un lenguaje simbólico. Lo tenemos pero por fe, pero todavía no la tenemos. Es decir, por ejemplo, cuando Pablo en Romanos 8:24 dice que en esperanza fuimos salvos, porque la esperanza que se ve hay que esperarla, porque lo que alguno ve no tiene sentido que se espere, ¿verdad? Pero en esperanza fuimos salvos, es decir, en realidad la salvación es algo que recibiremos cuando cerremos nuestros ojos aquí y lo abramos en la presencia del Señor. Es una promesa, pero la promesa la recibiremos si nos mantenemos en fe, si perseveramos hasta el fin. Esto es algo que el apóstol Pablo predicaba continuamente y que además está presente en casi todas sus epístolas, la necesidad de la perseverancia, perseverar. De modo que lo importante no solo es creer, sino permanecer creyendo hasta el fin. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, pues porque en realidad el ser humano es muy dado a comenzar cosas que después no terminan. ¿Es cierto o no? ¿Mm? Sean sinceros con vosotros mismos. ¿Les ha pasado alguna vez que han comenzado algo y lo han dejado a medias? Conozco a alguien, a una persona que siempre está comenzando en nuevos trabajos, porque no le duran. No persevera en ningún trabajo. ¿Y saben por qué? Porque siempre acaba siendo despedida. De todos los lugares en los que ha trabajado, al final le han despedido. Porque siempre encuentra un motivo de queja. En uno que no le pagaban lo suficiente, en otro que el jefe era una mala persona, en otro que los compañeros no lo ayudaban. Bueno, y así esa persona va de trabajo en trabajo porque empieza a trabajar, pero nunca permanece en ningún trabajo. Hay personas que siempre están comenzando nuevas relaciones. Son los llamados mariposas, ¿no? Que van de flor en flor, ¿no? Conozco a una persona que ya va por su sexta o séptima relación sentimental. Y al final, pues, igual que al otro no le duraban los trabajos, a esta persona no le duran.
las relaciones sentimentales. Hay personas que no saben perseverar. En el grupo de rehabilitación que teníamos en la península española, veíamos con frecuencia cómo algunos chavales que habían ingresado, una vez que habían superado el síndrome de abstinencia, les daba por pensar que ya estaban rehabilitados. Y algunos de ellos se marchaban del grupo. Pensaban que ya habían hecho su terapia, habían superado el mono, habían superado el síndrome de abstinencia, ya ellos podían controlar. Se marchaban. ¿Y saben qué? Que cuando alguien no termina su terapia y se enfrenta de nuevo al mundo con sus tentaciones, sin estar suficientemente preparado, pues lo que ocurre es que suele volver a caer. Y una vez que cae, pues ahora se obliga a tener que comenzar otra vez de nuevo, haciendo inútil todo el esfuerzo que ya había realizado. La perseverancia es necesaria. Aun cuando haya terminado tu terapia, debes armarte del pensamiento de que tendrás que perseverar firme hasta el fin. Pues basta que un solo día, una sola vez, bajes la guardia para que pierdas todo aquello por lo que has estado luchando y luchando y luchando. Piensen por un momento, ¿merece la pena arriesgarlo todo por un momento, por una ocasión? Créanme que es mejor perseverar. Asegurarse bien de estar lo suficientemente preparado antes de salir de nuevo al mundo, a enfrentarse de nuevo a las tentaciones. Porque es una batalla, es una guerra contra nosotros mismos, no es contra otras personas, es contra nosotros mismos. De modo que la perseverancia es una virtud que debemos tener y aplicar a todas las áreas de nuestra vida, a las relaciones humanas, al trabajo, a la rehabilitación, a la fe. Es decir, debemos ser perseverantes. Veamos algunos pasajes bíblicos que nos hablan de este tema y conozcamos mejor qué hay detrás de todo esto. El mismo Señor Jesús habló de esta cuestión de la necesidad de perseverar cuando hablando de la parábola del sembrador, la tienen en Lucas 18, en Lucas 8 la tienen, ¿no? Pero ahí en el versículo 13, explicando la parábola del sembrador, el Señor dijo que los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra de Dios con gozo, pero estos tienen pocas raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan, es decir, no perseveran. No todos aquellos que reciben la palabra de Dios se van a salvar, porque no todos perseveran en la fe hasta el fin. Recuerden el pasaje primero, Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo, los otros no. Este pasaje nos enseña que no basta creer por algún tiempo, hay que permanecer en la fe. No basta comenzar un trabajo, hay que mantenerlo. No basta comenzar una relación sentimental, hay que saber mantenerla. Pablo enseña lo mismo en sus epístolas. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 15, los que tienen Biblia pueden buscarla, por favor. 1 Corintios, capítulo 15. Ahí en esos dos primeros versículos de 1 Corintios 15, el apóstol Pablo dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si, y aquí hay otro condicionante, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Como pueden ver, el apóstol Pablo
expresa ese mismo pensamiento. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Él predicó el evangelio y los corintios lo recibieron, en el cual también perseveráis. Estaban perseverando en el evangelio. Por el cual asimismo, dice Pablo, si, esta es una condición, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Es decir, que aquellos que reciben la palabra de Dios, si no la retienen, si no perseveran en ella, al final no podrán ser salvos. Esto es un tema importante. Si no creísteis en vano, dice Pablo, es decir, no sirvió para nada el haber tenido fe. Lo cual es lo mismo que decir que al final esas personas, aún habiendo recibido la palabra de Dios y habiéndola creído, por no perseverar en ella, por no retener la palabra, pues al final, aún siendo creyentes, no se salvarán. Y el apóstol Pablo habla de esto en otros muchos pasajes de sus escritos. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, en los versículos del 12 al 14, Filipenses 3, 12, él dice de sí mismo. Fíjense que Pablo, hablando de sí mismo, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, es decir, agarrar aquello para lo cual fue también asido por Cristo Jesús. Hermanos, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y es que a veces, para perseverar, vas a tener que olvidar el pasado. Muchas veces cuando, yo lo he visto en multitud de personas, cuando una persona cree en Cristo, esa persona empieza con mucha ilusión, pero viene el diablo y empieza a recordarle su pasado. Pero es que tú has hecho, es que tú dijiste, es que tú hiciste, acuérdate de que... Bueno, yo siempre digo que cuando el diablo te recuerda tu pasado, para hacerte sentirte culpable, para hacerte sentirte mal, cuando el diablo venga a susurrarte al oído, recordándote tu pasado, tú recuérdale a él su futuro. Porque el futuro del diablo es que va a ser atormentado por los siglos de los siglos en el lago de fuego. Así que cuando él venga a recordarte tu pasado, dile tú, déjame tranquilo que Cristo pagó por mis pecados y te voy a recordar cuál es tu futuro. De esa manera tú podrás perseverar, porque si te agarras al pasado, no vas a poder avanzar. Olvida ciertamente lo que queda atrás, extiéndete a lo que está delante, sigue hacia adelante. Muchas veces vamos a tener que superar fracasos. Los fracasos no debemos entenderlos como freno para seguir adelante, para seguir intentándolo, sino todo lo contrario, como experiencias que nos evitará el cometer los mismos errores en el futuro. ¿Saben? Un periodista joven le preguntó a Thomas Edison cuántos experimentos tuvo que hacer hasta que logró la bombilla. Y él dijo, más de 2000. Y el periodista joven, por su inmadurez, se rió de él diciendo, o sea que usted ha fracasado más de 2000 veces. Y Thomas Edison le dijo, no, de ninguna manera, yo no he fracasado. He dado 2000 pasos para llegar a la meta. Fracasar no es un fracaso en sí mismo. Fracasar es simplemente un paso. Levántate y sigue intentándolo. Si lo consigues, no habrás fracasado en realidad. Simplemente fueron pasos que tuviste que dar para llegar a la meta. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12,
El apóstol Pablo dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque en realidad tenemos que armarnos de valor, tenemos que armarnos del pensamiento de que tentaciones van a venir, dificultades vamos a enfrentar. Cuando estás en un trabajo nuevo va a ser difícil mantenerlo porque trabajar es duro, pero esfuérzate. Piensa en los beneficios de tener un trabajo, poder llevar alimento a tu casa, poder sentirte útil, saber que eres capaz de perseverar, de terminar lo que comienzas. Lo mismo pasa con una relación sentimental. Si has tenido problemas en tus relaciones sentimentales porque no has sido perseverante, proponte en tu corazón ser perseverante. Sé firme contigo mismo. Exígete a ti mismo ser fiel, ser perseverante. No darte por vencido al primer problema. Hay personas que ponen mucha ilusión en una relación nueva y al primer problema huyen. No huya de los problemas, enfréntalos, soluciónalos. Es lo que Dios también le dijo a Israel en multitud de ocasiones. Levántate, sigue adelante. Y todos estamos en la misma posición. Todos debemos tomar la decisión. ¿Vamos a perseverar o nos vamos a dar por vencidos? Ustedes que están ahí, rehabilitándose, ¿van a perseverar hasta el fin o se van a dar por vencidos antes? ¿Van a ser capaces de perseverar y permanecer en la fe o se van a apartar de la fe? Si permanecen, lo harán para vida eterna. Si no permanecen, lo harán para condenación. Y esto no solo tiene que ver con la fe, sino, como digo, con todas las áreas de nuestra vida. ¿Será de los que se convierten en gente fiel? ¿Serás fiel a tu matrimonio? ¿O de los que lo estropean y echan a perder su familia por un rato? ¿Serás capaz de conservar a tus hijos? ¿O acabarán educando a los otros? Tienes que meditar sobre estas cosas. ¿Serás capaz de mantener un puesto de trabajo? ¿O vas a vagar de empresa en empresa sin comprometerte con ninguna? ¿Permanecerás en la fe de Cristo? ¿O solo creerás por un tiempo y luego te apartarás? Todas estas y otras muchas preguntas similares nos pueden ayudar a tomar conciencia de la necesidad de la perseverancia. Yo oro de todo corazón para que Dios os ayude a entender esta palabra y a perseverar en ella hasta el fin, porque yo sé que es la voluntad de Dios para vuestras vidas, que seáis perseverantes, que no se den por vencidos, que no huyan de los problemas, que busquen soluciones, sean perseverantes. Y cuando te falten las fuerzas, cuando crea que no puedes, busca a Dios, porque Él te dará las fuerzas que necesites. Cuando tú creas que ya no puedes más, recuerda que tienes un Dios que es todopoderoso. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una de las cosas que el Espíritu Santo viene a hacer a la vida de aquellos que creemos en Cristo, la encuentras en Romanos 8:26, donde Pablo dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Así que cuando tú eres débil, el Espíritu de Dios viene sobre ti y te hace fuerte. No te des por vencido. Persevera en tu trabajo, en tus relaciones familiares, en la fe, en la terapia. Persevera. Sé firme. No te dejes derrotar. Vendrá el enemigo a comerte la oreja y a decirte que ¿para qué tanto esfuerzo si al final no te des por vencido? Conozco
a cientos de personas que estuvieron enganchadísimos en las drogas y que hoy en día son libres. ¿Saben por qué? Juan 8:36 dice que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero hay que perseverar hasta el fin. Yo os animo a que lo hagan. Y me gustaría, si me lo permiten, hacer una oración por vosotros, para que Dios os ayude a entender esta palabra y os ayude también a ponerla por obra. Oremos, pidámosle a Dios. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña y nos muestra el camino que debemos andar, que nos muestra cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Ayúdanos a ser perseverantes, a no darnos por vencidos, a no bajar los brazos, Señor, sino a mantenernos firmes, sabiendo, Señor, que el que persevere hasta el fin, ese obtendrá la recompensa. Tú conoces a cada una de las personas que están ahí, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que por amor a ellos y por amor a Jesucristo tu Hijo, tú toques sus corazones. Cambia, Señor, lo que tengas que cambiar. Restaura lo que tengas que restaurar. Arregla lo que esté averiado, Señor. Pero te ruego, Dios del cielo y de la tierra, ayuda a mis hermanos. Ayúdalos para que ellos puedan en todo momento ser perseverantes, permanecer firmes. Te lo ruego en el nombre de Jesús, dándote las gracias de antemano, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Les animo a que piensen sobre estas cosas, a que no solamente las escuchen y las dejen pasar, sino a que mediten sobre ellas. Hablen entre ustedes sobre estos asuntos. Y si tienen alguna duda, pregúntenle a Marcelino, a Pedro. Ellos les pueden ayudar. Y ahora, si tienen alguna pregunta, me gustaría poder responderlas con la ayuda del Señor. Voy a hacer la primera pregunta. Yo tengo entendido que nuestro destino es la vida eterna o el infierno. Y en dado caso, nuestras almas son las que irán. En Eclesiastes 3:16 al 19 dice que los animales tienen el mismo destino que nosotros. Entonces, ¿tienen alma o a qué se refiere? No, se refiere a que también ellos mueren igual que nosotros. Ese es el destino. Se refiere a que todos morimos, ¿no? Todos los seres vivos tenemos un mismo destino, que es pasar por la muerte. Los animales no tienen alma ni tienen espíritu como tenemos nosotros, porque los seres humanos fuimos los únicos seres de toda la creación que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Los animales tienen instinto, ¿ok? Pero nosotros tenemos alma, que es la capacidad de entender, de comprender, de decidir, de sentir. Nosotros sentimos alegría, tristeza, consuelo, desconsuelo, ánimo, depresión. Nosotros podemos sentir todo eso porque Dios siente. Nosotros podemos decidir, pensar, tomar. Somos responsables porque Dios es responsable. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y nuestro espíritu es la parte de nosotros que nos ayuda a ponernos en relación con Dios. Los animales solamente son cuerpos que tienen instintos, son animales, pero nosotros sí. Ahora, eso no significa que haya que tratar mal a los animales, ni mucho menos, ¿no? Porque son criaturas también de Dios. ¿Okay? La segunda pregunta dice, ¿cómo ser 100% salvo y cómo debo vivir? Bueno, creo que la reflexión de hoy responde en parte a esa pregunta, ¿no? Hay que depositar fe y confianza en Jesús, creer en la palabra de Dios, en definitiva, y perseverar en esa fe. Como hemos visto en Mateo capítulo 24, verso 13, el Señor Jesús dijo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que si quieres tener la certeza, la seguridad de que eres salvo, debes creer en Cristo
y mantener tu fe hasta el final. Esa es la condición que Dios nos pone. Porque si crees, pero solamente por algún tiempo, hemos leído en 1 Corintios 15, del 1 al 2, que creísteis en vano. Pero si crees y perseveras en la fe, entonces te salvarás. Así es que creer y permanecer en la fe. La semana pasada habló de los homosexuales que lo eran por elección y por tanto pecadores. Entonces, ¿qué dice de los que nacen con dos sexos? ¿Son pecadores o libres de decidir qué sexo quieren? Nadie nace con dos sexos. Eso es un mito. Es cierto que hay chicas que nacen con vagina y con un clítoris excesivamente grande que parece un pene. Por eso se dice que son hermafroditas o que tienen dos sexos. Pero no es cierto. Es decir, un clítoris grande no es un pene, es un clítoris grande, pero no es una persona con dos sexos. Si tiene vagina, es chica. Y esto es algo que está demostrado científicamente. No existe el hermafrodismo en el ser humano. ¿Okay? Si la homosexualidad fuera un problema genético, y ya Francis Collins, que es el padre del genoma humano, el científico que completó el genoma humano, él mismo declara que no existe ningún gen homosexual, sino que la homosexualidad es una elección personal. ¿Okay? Por tanto, si fuera un problema genético, que no lo es, porque la propia ciencia demuestra que no lo es, Dios no condenaría al homosexual, porque sería injusto condenar a alguien que no tiene culpa, ¿no? Pero el homosexual es una decisión, la homosexualidad es una decisión personal, por eso es responsable de lo que hace, todos somos responsables de lo que hacemos. Ahora, la homosexualidad no es peor que el adulterio, o que el robo, o que la mentira. Están puestos en el mismo pasaje de 1 Corintios, capítulo 6, del 9 al 11, ahí se dice que todos ellos no heredarán el reino de Dios, ni los mentirosos, ni los idólatras, ni los que se echan con varones, es decir, ni los homosexuales. Pero como vemos, los borrachos, los mentirosos, los idólatras están en el mismo caso, ¿no? Es decir, somos responsables de nuestros actos y no tenemos por qué ir contra nuestra naturaleza. Es fácil culpar a los demás, ¿no? Entonces, el que es homosexual, pues dice, no, yo es que nací así, no. El que es adúltero dice, yo es que soy macho, no. El que es ladrón dice, yo es que no puedo resistir la tentación. Sí, sí que podemos resistirla, lo que pasa es que es más fácil dejarse arrastrar por la tentación. Pero si Dios lo condena por cualquier pecado, es porque ese pecado es una elección individual de cada persona. Ahora, a mí, si me permiten, me gustaría leer el pasaje en cuestión de 1 Corintios por una cosa importante que no se debe olvidar. 1 Corintios capítulo 6, versículo del 9 al 11. Miren, es una cosa muy importante esto. Quiero que presten atención. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Presten atención a lo que dice el apóstol Pablo. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es decir, los injustos, los que no hacen justicia, no heredarán el reino de Dios. Y sigue Pablo, no erréis, ni los fornicarios. Es decir, aquellos que están hoy con una mujer y mañana con otra y pasado con otra y no se comprometen con ninguna. Esos no heredarán el reino de Dios. Ni los idólatras. Es decir, aquellas personas que se arrodillan delante de las imágenes adorando un trozo de madera en vez de adorar a Dios. Ni los adúlteros, los que practican el adulterio, aquellas personas que teniendo esposa se van con la esposa de otro, ni los afeminados, los que siendo hombres actúan como si fueran mujeres, ni los que se echan con varones, aquellos que no solamente actúan como mujeres, sino que se acuestan hombres con hombres, ni los ladrones, los que son amigos de lo ajeno, ni los avaros,
es decir, los que solo quieren acumular riqueza, ni los borrachos, ninguno de estos van a heredar el reino de Dios, ni los maldicientes, es decir, los que están siempre hablando con palabrotas, que cada vez que abren la boca sueltan basura por ahí, ni los estafadores, ninguno de estos heredarán el reino de Dios. Ahora, yo quiero que presten atención al versículo 11, porque aquí hay esperanza, un mensaje de esperanza. Pablo dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, el idólatra puede dejar de ser idólatra, el homosexual puede dejar de ser homosexual, el borracho puede dejar de ser borracho, el ladrón puede dejar de ser ladrón, porque aquí está demostrado. Y esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados, justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús. Por tanto, hay esperanza para aquel que está practicando algún pecado, la mentira, el robo, la homosexualidad, sea lo que sea. Para aquel que está practicando un pecado, hay esperanza si se arrepiente y se aparta de ese pecado. El Evangelio de Dios, es decir, la palabra de Dios, no nos condena sin más, siempre nos muestra la salida. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 10:13 que junto con la tentación siempre viene la salida y que Dios no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Por tanto, toda tentación se puede resistir, pero tenemos que proponérnoslo. ¿Por qué a veces cuando oro a Dios me responde de manera inmediata y a veces no? Porque así es Dios. Él no siempre hace lo que nosotros esperamos. Él no es nuestro siervo. No está ahí esperando para servirnos a nosotros, sino que somos nosotros quienes le tenemos que servir a Él. Si le hacemos una oración, una petición, y nos responde inmediatamente, dale gloria a Dios. Si no te responde inmediatamente y te hace esperar, espera en fe, espera en confianza. Él es Dios. Cuando llegue su momento obtendrá la respuesta. Como si no te responde, da igual, Él es Dios. Él no siempre va a hacer lo que tú le pidas, porque tú no eres el Dios de Dios, sino que Dios es tu Dios. ¿Ok? Y tenemos que aceptar que Él sea soberano y nosotros no. ¿Cómo puedo pedir a Dios para que cuide a una persona especial, para que no le pase nada y para que la guarde para mí? Pues justamente pidiéndoselo. Orar es hablar con Dios. Y cuando hablamos con Dios, estamos conversando con Él. Yo puedo hablar con Dios y pedirle algo que yo necesito, o puedo interceder por alguien que necesita algo. Yo puedo pedir, pues, por alguna persona que tiene algún problema, o justamente para que Dios proteja o bendiga a alguien, ¿no? Una costumbre en las iglesias cristianas es, por ejemplo, cuando nace un bebé, pues los padres traen al bebé a la iglesia y lo presentamos al Señor y pedimos que Dios lo guarde y que lo bendiga. Claro, podemos, cualquier padre puede hacer eso. Tú puedes orar por quien tú quieras. Puedes pedir para que Dios guarde a esa persona, para que la proteja, para que no le ocurra nada. Simplemente hablando con Dios. Señor, por favor, te ruego que proteja a tal persona. Te pido, Señor, que levantes una muralla espiritual de protección alrededor de esa persona, que ningún mal le alcance. Ya está, ya oraste. Siempre que se lo pidas en el nombre de Jesús. Porque recuerda que nosotros no tenemos méritos para pedirle nada a Jesús por nosotros mismos. Cristo nos dijo que cuando pidiéramos alguna cosa, lo hiciéramos en su nombre. Por eso siempre que tu oración contenga alguna petición, tienes que decir al final, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. ¿Ok? No, Señor, dame esto, porque ¿quién soy yo para pedirle nada? Pero cuando yo le digo, Señor, en el nombre de Jesús, ahí Dios
sí me lo concede porque Jesús dijo, pedid en mi nombre y yo os lo daré. Así que ánimo. Si persevero en oraciones por la salud de mi madre, ¿se le podría curar el cáncer? Bueno, la verdad es que nosotros podemos y debemos orar por nuestros familiares que están enfermos. No tenemos garantía de que siempre vaya a haber sanidad. Les voy a contar un testimonio personal. Cuando recién yo comenzaba en los caminos del Señor, yo era muy joven entonces y tenía mucha fe y muchas ganas de hablar del Señor a todo el mundo. Y bueno, recuerdo que llevando muy poquito tiempo en el Señor, ¿no? Una hermana me llamó por teléfono y me dijo, mira, Nicolás, que mi mamá se está muriendo. La mamá era una viejita con 94 años. Y yo le dije, no te preocupes, yo voy allí, vamos a orar y el Señor va a escuchar nuestra oración. Yo en todo mi entusiasmo, con la fe que yo tenía, Dios me escucha, Dios responde. Y sí, es verdad, yo había orado por otras personas y habían sanado. Y yo estaba seguro de que esta vez iba a ser igual. Y yo llegué allí, claro, la familia reunida, porque la viejita se estaba muriendo. Y yo les dije, no se preocupen, que vamos a orar a Dios, que Dios va a intervenir, Dios va a hacer una sanidad para que ustedes vean el poder de Dios. Y yo me pongo allí, le pongo la mano en la frente a la viejita. Señor, en el nombre de Jesús, porque tú tienes poder para sanarla. Te ruego en el nombre de tu Hijo que tú la sanes, Señor, para la gloria de tu nombre. Y nosotros vamos a confiar en ti, tú vas a hacer la obra, Señor. Y bueno, yo les dije, hermano, no se preocupen, hemos orado, ahora está en las manos de Dios, Dios va a hacer el milagro. Me despedí, me fui a mi casa y apenas una hora y pico después de haber llegado a mi casa me llama la hermana, ay, Nicolás, que mi mamá se murió. Mire, yo les puedo asegurar que yo me enojé con Dios. Yo le dije, ¿cómo es posible? Si yo he hecho lo que tú dices en tu palabra, orar por los enfermos y estos sanarán. ¿Por qué no la has sanado, Señor? Me has dejado en vergüenza, no sé qué. Y yo protesté y reclamé a Dios hasta que cuando me tranquilicé, el Espíritu de Dios me habló y me dijo, ¿y quién te ha dicho a ti que yo tengo que hacer todo lo que tú quieras? ¿Quién es Dios? ¿Tú o yo? ¿Quién está al servicio de quién? Ay, Dios. Ahí sí yo tuve que orar, pedirle perdón a Dios y reconocer que el Señor es Él, no yo. A partir de entonces yo empecé a orar de otra manera. Cuando oraba por un enfermo, recuerdo, por ejemplo, una chica con creo que tendría 27 años en aquel entonces. Estaba muriéndose de cáncer. Era una chica alta, pero cuando estaba ya en su fase terminal, era un saco de huesos. La piel pegada a los huesos, los ojos hundidos, negros, sin pelo por la quimioterapia. Estaba terminal. Los médicos dijeron, mire, no sé si le va, porque yo llamé preguntando, estaba en el hospital de Cádiz, yo estaba en Jerez de la Frontera, a 40 kilómetros, no sé si va a llegar a tiempo. Inténtelo. Cuando llegué todavía estaba viva. Y oramos. Señor, yo sé que tú tienes poder para hacer milagros y maravillas. Tú has resucitado muertos y mi hermana aún no está muerta, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús, sánala. El deseo de nuestro corazón es que tú la sanes, pero Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Saben? Esa hermana que le habían dado un par de horas de vida empezó a sentirse bien. Los médicos se sorprendieron, porque ella como que recobró fuerzas. Estaba apagándose como una vela y de pronto empezó a recibir fuerza, a sentirse mejor. En una semana, ella estaba diciendo que ella estaba bien.
empezó a comer, que llevaba tiempo sin poder comer. Empezó a querer moverse, levantarse de la cama, a querer. Los médicos no daban crédito. Empezaron a hacerle pruebas y efectivamente en sus escáneres aparecían las cicatrices de su cáncer, que había estado diseminado por todo su cuerpo. Había tenido metástasis en su cerebro. En todo su cuerpo estaba lleno de cicatrices de ese cáncer. Pero ella se recuperó. Tenía una niña, ahora tiene 3. Y es una mujer alta, fuerte, llena de gozo, de alegría. Pero Dios no siempre responde nuestras oraciones como nosotros queremos. Unas veces Dios actúa contra toda lógica y sana a quien parece que ya no tiene vida. Y otras veces hay personas que quisiéramos que Dios obrara y la sanara, pero Dios tiene otros planes. Y si Él quiere llevarse a esa persona al cielo para quitarla de los problemas de aquí de la tierra, ¿quiénes somos nosotros para negárselo? Hay un pasaje en las Sagradas Escrituras, en el libro de Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 57, dice lo siguiente, versículo 1. Perece el justo, es decir, muere el justo, y no hay quien piense en ello. Los piadosos mueren, y no hay quien entiendan que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz. Descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Es decir, cuando una persona muere, desde la perspectiva humana de aquel que no tiene fe, la muerte se ve como una tragedia. Es el fin de todo. Pero para los que tenemos fe, la muerte no es sino el paso a una vida mejor. Es como un dormir del que pronto despertamos en la presencia de Dios con un cuerpo nuevo que ya no nos duele, que ya no tiene enfermedad. Porque dice la palabra de Dios que en ese nuevo cielo y esa nueva tierra que Dios está preparando para nosotros, no hay dolor, no hay clamor, no hay enfermedad, no hay muerte, sino que todas las cosas son hechas nuevas. Por tanto, si tu mamá está enferma, ora con fe, porque Dios puede sanarla. Pero si no la sana, ora para que Dios la salve, para que tenga la posibilidad de disfrutar de esa nueva vida con el Señor en los cielos. Y cuando nosotros acabemos nuestro tiempo aquí, si también hemos mantenido nuestra fe hasta el final, disfrutaremos el reencuentro con nuestra mamá. Así que ánimo. Si oro por las personas de este lugar y sus familias, ¿estarán en buen camino? Bueno, dependerá de esas personas. Nosotros podemos orar por los demás, pero no podemos coartar su libertad. Fíjate que la palabra de Dios dice en 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 4, que Dios quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos sean salvos. De hecho, cuando en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, se dice que Cristo no retarda su promesa, como algunos creen, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La Biblia nos muestra que Dios ama al mundo y quiere que el mundo sea salvo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Pues bien, a pesar de que Dios quiere salvar a todo el mundo, ni Dios obliga a la gente a creer, ni obliga a nadie a salvarse, sino que le invita a creer en su palabra. Y el que le cree se salva, y el que no le cree, pues se condenará. Pero se condenará no porque Dios quiera condenarlo, porque la Biblia dice que Dios quiere salvarlo. Es como en Deuteronomio capítulo 30, del 15 al 19, donde
La palabra de Dios le dice al pueblo de Israel, yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Dios en otro lugar. Por tanto, podemos orar por los demás. Señor, salva a mi familia, salva a mi papá que no cree en ti, o salva a mi hijo que no cree en ti. Podemos orar por ellos. Y Dios hará lo posible para poner personas a su alcance, en su camino, para que le hablen del Evangelio, para que se conviertan, pero la decisión al final será de cada uno de ellos. Así que tenemos que orar, sí, pero nadie puede obligar a nadie a creer, porque Dios ha dado libertad a todo ser humano, y ni Dios lo obliga. Por tanto, tampoco nosotros lo podemos obligar. ¿Cómo identificar cuando es prueba de Dios o ataque del enemigo? Bueno, cuando es un ataque del enemigo, es totalmente diferente a cuando es una prueba de parte de Dios. Dios no nos tienta al mal. Lo dice Santiago en el capítulo 1. Por tanto, las tentaciones son ataques del enemigo. Las pruebas, cuando somos probados en la fe, en la perseverancia, ahí sí, eso puede venir de Dios. Pero las tentaciones no vienen de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, dice la palabra. Por tanto, que la diferencia estriba en que el ataque del enemigo casi siempre te lleva a hacer algo que no debes. Dios jamás te va a llevar a hacer algo que no debas. ¿Qué opinión tienes sobre los objetos anatemas y cuáles son? Objetos anatemas. Bueno, anatema significa malditos. ¿Qué objetos son anatemas? ¿Qué objetos son malditos? Bueno, pues todos aquellos relacionados, por ejemplo, con la idolatría, ¿no? Si yo tengo una estampita o tengo un santo de madera o de cayola o de lo que sea, eso es un objeto anatema, algo que Dios aborrece, algo que Dios ha dicho claramente que no debemos tener, ¿no? Si yo tengo una cruz es un símbolo, pero si esa cruz tiene un Cristo, entonces eso es un ídolo, eso es un anatema, ¿no? Por tanto, los objetos anatemas son aquellos que Dios prohíbe y que no debiéramos tener. ¿Es verdad que puedes escuchar música mundana cuando estás apegado a la palabra o predicando la palabra de Dios? Bueno, con respecto a la música, es que no existe música mundana o música cristiana, porque la música no es una persona para convertirse y ser cristiana o para no convertirse y ser mundana. Existe la música. Y hay música que agrada a Dios y hay música que no agrada a Dios. Hay música que te inspira a ser más espiritual y hay música que te aleja de la espiritualidad y te lleva a lo carnal. Entonces, simplemente tenemos que ver qué tipo de música es la que queremos escuchar y por qué. Es importante entender que una música, por ejemplo, una canción, aunque no hable de Dios, aunque no sea cristiana, entre comillas, permítanme la expresión, ¿no? Aunque no sea cristiana, es decir, una canción popular, una canción que le habla a la mamá, una canción que le habla a la patria, no tiene por qué ser mala, ¿ok? Ahora, si en esa canción te incita al adulterio o te incita a algo malo, bueno, pues esas canciones que te alejan de Dios, esas canciones que estimulan lo perverso del ser humano, son canciones que no te convienen. Aquellas canciones que te acercan a Dios, que te hacen más espiritual, esas son las canciones que te convienen. Y en definitiva, la música ejerce un poder tremendo sobre el ser humano. Hay estudios muy serios, estudios científicos, hechos sobre este tema.
Los publicistas, las empresas de publicidad lo saben muy bien. Por eso ellos utilizan la música a la hora de vender sus productos. Todos los spots publicitarios que aparecen en televisión tienen una música sugerente. Y algunos productos se relacionan ya directamente a un tipo de música concreta. Porque la música tiene esa capacidad de influir en el ser humano, para bien o para mal. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que analizar qué tipo de música escucho, por qué la escucho, qué produce en mí, me hace sentir bien, me hace sentir mal, me hace ser más espiritual, me aleja de la espiritualidad. Bueno, pues esos son los condicionantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de escoger qué tipo de música queremos escuchar. En mi vida de alcoholismo y drogadicción, las cosas las he dejado a medias, como estudios, proyectos, relaciones, trabajo, etcétera. ¿Cómo puedo buscar el cambio? Bueno, primero en una rehabilitación total, consiguiendo una rehabilitación completa. Y una vez que realmente estés firme, perseverar en esa actitud de protegerte, de cuidarte, de trazar fronteras, de no atravesarlas, de ponerte límites a ti mismo. Y una vez que tienes dominio sobre tu propia vida, entonces retomar de nuevo esos trabajos que quedaron a media, retomar esas relaciones que quedaron a media y trabajar sobre ellas para conseguir llevarla a buen término. ¿Cómo puedo hacer para que regrese la confianza en mi persona, para encontrar la fe? Bueno, no he entendido bien la pregunta, si es la confianza en ti mismo o es la confianza que otros deben tener de ti o que tú debes tener sobre ti mismo. Pero respondo las dos posibilidades. ¿Ok? Primero, si quieres tener confianza en ti mismo, repito la misma respuesta anterior, es decir, primero trabaja sobre tu propia vida, consigue la rehabilitación, consigue terminar tu terapia, no te des por vencido, ármate del valor, ármate de fuerza, sé perseverante, consigue ejercitar tu dominio propio hasta que tengas control de tus pensamientos, de tus motivaciones, de tu propia vida. Una vez que tengas dominio de ti mismo, recuperarás la confianza en ti mismo y verás cómo es fácil, sabiendo que tú te haces responsable de tus hechos. Cuando dejas de culpar a otros, cuando reconoces tu propia responsabilidad, cuando tomas control de tu vida, tú puedes retomar la confianza en ti mismo. Pero te advierto, no confíes en ti mismo demasiado pronto. Primero trabaja sobre ti, trabaja sobre tu dominio propio, trabaja sobre tu propia vida, ejercítate. Y cuando realmente estés firme y fortalecido en la idea de que vas a perseverar en el bien hacer, entonces ya puedes empezar a confiar en ti mismo. Y créeme, la segunda parte de la pregunta, si se trata de que los demás confíen en ti, pues cuando tú demuestres que puedes confiar en ti mismo, los demás empezarán a confiar en ti. Porque verán que tú eres una persona confiable, que has cambiado. No importa lo que hayas sido en otro tiempo, no importa lo que hayas hecho, lo que hayas dicho, no importará nada, porque el testimonio que estés dando en ese momento demostrará que tú eres una persona nueva. Y eso es posible solamente cuando tú tienes un compromiso de verdad con Cristo. Recuerda que el apóstol Pablo, en 2 de Corintios 5:17, dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Asegúrate de estar en Cristo, de perseverar en la fe. Eso te hará fuerte,
podrás confiar en ti mismo y los demás verán ese cambio y también empezarán a confiar en ti. ¿Dios creó solo el planeta Tierra o todo el universo? Todo el universo es obra de Dios. La Biblia en el Salmo 19, versículo 1, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. A pesar de lo que me pase, tengo que seguir orando y pidiéndole a Dios por lo que quiero. Jamás deberías dejar de orar a Dios. Pase lo que pase en tu vida. Es más, si alguna vez le defraudas, el primer pensamiento que vendrá a tu mente es: olvídate de Dios, aléjate de Dios. No lo hagas. Haz justo lo contrario. Si alguna vez le falla, lo primero que debes hacer es: busca un lugar, arrodíllate delante de Dios, reconoce que has metido la pata. Señor, lo siento, te he vuelto a fallar, te ruego por favor, perdóname y dame la fuerza para no volver a fallar en esto mismo, Señor. Porque esa es la diferencia entre alguien que de verdad tiene a Dios en su vida y el que no lo tiene. Alguien dijo que la santidad es como un collar de perlas. No sé si alguna vez han visto un collar de perlas, pero es una pieza hermosa que algunas mujeres llevan en el cuello y que vemos piedras circulares, perlas circulares, pegadas unas a otras, hermosas. Pero si tú te acercas mucho para ver ese collar, tú verás que entre perla y perla hay un diminuto nudo que separa una perla de otra. Parece que están pegadas, pero no lo están. Hay un diminuto nudo entre perla y perla. Alguien dijo que la santidad es así. Es como un collar de perlas. Cuando tú lo miras solo ves las perlas, pero a veces entre perla y perla hay un diminuto nudo. Así es la vida cristiana. Hacemos el bien y el bien es lo que se ve, pero a veces metemos la pata. Decimos algo que no debemos, ofendemos a quien no lo merece, hacemos algo que no está bien o no hacemos aquello que se espera que debemos hacer. Esos son los diminutos nudos que separan las perlas en la vida cristiana. Si la pornografía la tienes en la mente porque te satisface, ¿por qué no puedes dejar de verla? Justamente porque la tiene en la mente. Es decir, si tú alimentas un pensamiento, ese pensamiento se va a hacer fuerte en ti. Ahora, tú puedes controlar lo que piensas. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de los filipenses, en el capítulo 4, versículo 8, les dijo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando el apóstol Pablo nos está diciendo esto, que pensemos en estas cosas, es porque podemos hacerlo. Yo puedo pensar en lo justo o puedo pensar en lo injusto, en lo honesto o en lo deshonesto. Yo puedo escoger qué quiero tener en mi mente. Ahora bien, déjenme decirles una cosa. La pornografía te esclaviza. Si tú ves pornografía, cada vez vas a querer ver más. Y cuanto más veas, menos te va a satisfacer la pornografía. Y cada vez vas a necesitar más para poder sentir lo mismo que sentías al principio. Es como la droga. Pero eso no te va a satisfacer en absoluto. Y además está ensuciando tu mente, tu corazón.
y te está alejando de Dios. La pregunta que tienes que hacerte es si tú te quieres salvar o te quieres ir al infierno. Porque la pornografía te aleja de Dios y te arrastra hacia el infierno. Si tú quieres salvarte, tienes que alejarte de la pornografía. No alimentes tu mente con pensamientos pornográficos. No alimentes tu mente con imágenes que no debes tener en tu mente. Llena tu mente de otro tipo de imágenes. Piensa en otras cosas. Toma control de tu pensamiento y lleva tu mente a lo que es honesto, a lo que es justo, a lo que es de buen nombre. Controla tus pensamientos. Guía tus pensamientos hacia lo correcto, no hacia lo incorrecto. Y tú verás que puedes hacerlo. Tú verás que tú puedes tomar control de tus pensamientos. Esto yo se lo enseñé a un grupo de presos en la cárcel que hay en la isla. Yo vivo en Fuerteventura, en la isla de al lado, en Lanzarote, hay una cárcel donde hay personas de todo el mundo. Ahí hay gente de Colombia, de México, de China, hay personas de todo el mundo, ¿no? Y un día, yo voy de vez en cuando allí a visitarlos, a hacer lo mismo que estoy haciendo con vosotros aquí, ¿no? Y un día vi que algunos estaban muy tristes y les dije, ¿quiere que les enseñe cómo fugarse de la cárcel? Algunos abrieron los ojos así, muy extrañados, ¿no? Y me dijeron, pastor, me señalaron las cámaras, ¿no? Que los guardias están viendo todo lo que nosotros hacemos y escuchando lo que decimos, ¿no? Y yo les dije, no, no hay problema, yo les quiero enseñar a ustedes cómo fugarse de la cárcel. Y ellos estaban todos así como muy extrañados, ¿no? Y entonces le dije, ¿cuántos quieren salir de aquí? Y entonces, claro, todos levantaron la mano, ¿no? Yo le dije, bien, háganme caso, cierren los ojos. Y entonces todos ellos cerraron los ojos y yo les dije, ¿dónde te gustaría estar ahora? Uno dijo, en mi casa con mi esposa. Otro dijo, en mi país. Otro dijo, en tal lugar. Bueno, ¿con quién te gustaría estar? Cada uno dijo con quién le gustaba estar, ¿no? Y yo le dije, bueno, pues así, cierra tus ojos. Imagínate ahora que estás con ellos. Piénsalo. Disfruta ese momento. Ahora no estás en la cárcel. Estás en tu país, estás en tu casa, estás con tu esposa. Disfruta ese momento. Y los dejé un rato así. Y después le dije, chicos, abran los ojos. Y cuando abrieron los ojos, les pregunté, ¿han estado aquí en la cárcel o estaban fuera? Y me dijeron, fuera. Miren, la mente es una poderosa herramienta. Normalmente, si tú no estás acostumbrado a controlarla, ella te va a controlar a ti. ¿Qué pasaría si vamos en un auto a 180 kilómetros por hora y soltamos el volante? Se lo pueden imaginar, ¿no? Empezaremos a darnos golpes. Pero si tomamos el volante, disminuimos la velocidad y lo llevamos por donde queremos ir, no nos va a pasar nada. Vamos a llegar a donde queremos llegar. La mente viaja mucho más rápido que a 180 kilómetros por hora. En un segundo somos capaces de pensar 1000 cosas. Si tú no controlas tu mente te va a llevar a donde no debes, a donde no quieras ir. La pornografía no es algo que te convenga. Pero si tú tomas control de tu mente y la llevas a otros lugares, por ejemplo, a estar con tu familia, a disfrutar con tu hijo, si tú llevas tu mente a verte libre del todo, de la droga o de lo que sea que te ate, si tú llevas tu mente a disfrutar de la idea de que vas a vencer, de que lo vas a conseguir, toda tu vida puede cambiar. Solamente
porque le hagas caso al apóstol Pablo, porque tomes control de tus pensamientos, porque tomes tus pensamientos y los lleves cautivo a la obediencia a Cristo. Cuando haces eso, eres mucho más libre que cuando te dejas arrastrar por el pecado y la vanidad de esta vida. ¿A Dios le gusta más la oración o la alabanza? ¿Perdón? ¿A Dios le gusta más la oración o la alabanza? Hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para orar y hay un tiempo para alabar. Hay un tiempo para que hablemos con Dios y le demos gracias por lo que hace en nuestras vidas, le pidamos por nuestras necesidades o las necesidades de otras personas para que reconozcamos cómo Él es. Y hay un tiempo para alabarlo, para bendecirlo, para adorarlo, para reconocer su obra en nuestras vidas. Hay un tiempo para cada cosa. Dios quiere que oremos, Dios quiere que le alabemos, Dios quiere que también disfrutemos de nuestra vida. Y estos consejos que yo les doy, y que son bíblicos, que están en la palabra de Dios, les puede ayudar a disfrutar mucho más de su vida si los tiene en cuenta que si los echa a un lado y los olvida. Cuando pasan cosas malas o en mi contra, cuando pasan cosas malas en mi contra, ¿es una prueba o es algo normal? El Señor Jesús dice en Juan capítulo 16, verso 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, el mundo por sí mismo ya nos trae problemas, sin que los busquemos. Solamente por el hecho de estar vivos, por el hecho de vivir donde vivimos, de tener la familia que tenemos, de ser quienes somos, vamos a tener problemas. ¿Se imaginan si encima nos buscamos más problemas? Así que la cuestión no es tener o no tener problemas, porque problemas vamos a tener siempre. La cuestión es qué vamos a hacer cuando tengamos problemas. Yo siempre le he enseñado a mis hijos que ante un problema, lo que hay que hacer no es angustiarse, ni centrarse en el problema en sí mismo. Ante un problema, lo que hay que hacer es buscar la solución. Entonces, cuando yo me enfrento a un problema, no permito que el problema me aplaste, no permito que el problema me angustie. Simplemente, inmediatamente empiezo a pensar, ¿cómo lo puedo solucionar? Señor, ayúdame, dame sabiduría. ¿Cuál es la solución? No busco culpables, no dejo que eso me angustie, no. A mí no me interesa por quién vino el problema o qué tipo de problema es. A mí lo que me importa es cómo lo puedo solucionar. Y soy mucho más feliz así, porque acabo solucionando los problemas. Para poder llevar una vida santa, ¿qué es lo que debería hacer en mi vida o en mi camino? Para poder vivir una vida santa, lo que tenemos que hacer es seguir el consejo que nos da el rey David en el Salmo 34. Ahí dice David, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Entonces él dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Creo que esos consejos son fantásticos y nos pueden ayudar a vivir en santidad. Muchas personas quieren hacer el bien y no pueden, porque aún no se han apartado todavía del mal. Hay que apartarse primero del mal para poder hacer el bien. El Salmo 34 es un salmo terapéutico. En las sesiones de consejería, yo lo he recetado muchísimas veces. He cogido una tarjeta, he escrito Salmo 34 y le he dicho a la persona que estaba aconsejando, mira, tómate esto 3 veces diarias, por la mañana, mediodía y por la tarde.
por la noche. Apréndetelo de memoria. Aprenderse ese salmo y meditar en él. Eso es terapéutico. Porque David fue una persona que desde muy jovencito tuvo que enfrentar peligros terribles, miedos atroces. Fue una persona experimentada en quebranto. Una persona que sufrió de angustia, de ansiedad, de miedo. Pero en ese salmo, él nos muestra cómo lo superó. Y si tú sigues los consejos de David, tú también superarás los tuyos. Recuerda, Salmo 34, apréndanselo de memoria. Pastor. Buenas tardes, hermano. Dios bendiga. Hola, buenas tardes. Una vez más aquí. Mire, en un estudio nos enseñaban que hurtar y robar no es lo mismo. Yo sabía que sí. Hurtar y robar no es lo mismo. Sí es lo mismo, ¿no? Bueno, yo sabía que sí. Pero después se contradice esta persona porque dice que hurtar es robar pero sin violencia. Y robar es con violencia. O sea, para que nos aclaren, ¿no? Más que nada, porque si no... Sí, bueno, es que así es como lo define. Gracias. ¿No? Pero tanto en un sentido como en el otro, ambos, hurto y robo, están mal y ambos son condenados por la palabra de Dios, ¿no? Por tanto, el creyente no debe ni hurtar ni debe robar, ni con violencia ni sin violencia. ¿Okay? El creyente debe conformarse con lo que es suyo y no tratar de conseguir lo que no es suyo. Ya serían todas las preguntas, pastor. Bueno, pues... nada más queríamos decirle que mi hermana Patti fue operada el día de ayer. Ajá. Ajá, y ya salió. ¿Cómo está ella? Bien, ya está en su casa. Ya la dieron de alta y está bien. Y agradecerle las oraciones. Placer. ¿Alguien? Ya pasó todas las preguntas. Ok, pues entonces, si te permiten hacer una oración. Padre del cielo, te doy gracias por la oportunidad que me das, Señor, cada viernes de poder estar con mis hermanos, hablándoles, Señor, de tus cosas. Muchas gracias por la paciencia que ellos me tienen. Gracias por sus preguntas, por su interés. Yo te ruego, Señor, que tú, que conoces cada vida, que conoces cada familia, cada situación que rodea a cada uno de ellos, te ruego en el nombre de Jesús que les bendigas. Ayúdalos, Señor, a ser perseverantes en la fe, en la familia, en todas las áreas de su vida. Ayúdalos a perseverar firmes, a no bajar la guardia, a no darse por vencido, a seguir luchando hasta conseguir llegar a la meta, Señor. Bendice a cada uno en particular. Muchas gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que tú me das de poder compartir mi fe y el conocimiento de tu palabra con ellos, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú sigas ayudándolos a todos y cada uno de ellos. También bendice a Patti, Señor. Sigue tú sanándola para que se recupere pronto y llévate la gloria y la honra en todas las cosas porque eres el único que la merece. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, jóvenes, Dios les bendiga muchísimo a todos. ¡Saludos! Chao. Chao. Dios les bendiga. Saludos, pastor, que los bendiga. Igualmente, Martín.